Sistema emprendedor por dentro, el mapa de los nuevos negocios, lo que está pasando y lo que podría pasar. Desde Good Company llega a Emprender es Clave, Francisco Cerda. Así es, desde Good Company y desde People Platz llega el gran Francisco a este Cerda. estudio él. Oye, antes de irnos al tema, te quería contar una curiosidad de Pancho canción. Cerda. No, la canción que acabamos de escuchar, Believe. ¿Ya? Cher. ¿Sabes cuál? Fue la primera canción donde se hizo un autotune. O sea, nosotros podríamos decir que la Cher no fue la creadora del autotune, pero fue la primera que puso el autotune en una canción. Esa canción debe ser del 97, 98, Cacha. por ahí más o menos. Así que mucho antes que todo la música urbana, el reggaetón y el todo. trap. Mucho antes, como 4 o 5 años antes, porque el reggaetón empezó como el 2000. El 2000, con Daddy ¿Dos? Yankee, La Gasolina, todo eso. Claro, pero la Cher fue la primera que puso autotune en una canción. No te creo. Bueno. Pucha, esa mujer que se Curiosidad. dejó. Bueno, el cover de Dua Lipa. Ah, ¿De Believe? sí, ¿De Believe. sí, es Bueno, sí. Dua Lipa viene haciendo varios covers en casi todos los conciertos últimamente. Le va bastante bien a la Lola. Sí. Esa sí que factura. Sí, de verdad. Bueno, pero vámonos al tema. Estamos con Francisco Cerda y vamos a hablar un poco del análisis estratégico de las propuestas económicas de los candidatos. Sí. ¿Ah? No más. Sí, No, pero no sin más. entrar en lo que yo proponía era conversarlo como si esto fuera una planificación estratégica. Claro. El plan económico de cada candidato. Incluso de todos los candidatos, no ir por cada uno. Pucha, yo leía el diario el sábado, en este caso, que salía en La Tercera, y decía, uy, esto se ve muy pobre. Independiente del lado, todos los lados se ven pobres, así que feliz de hablar de eso. Si quieres parto yo, como... O sea, Pancho, por favor. A ver, pero antes de analizar cuáles son las propuestas económicas de los candidatos, las candidatas, hay un tema que no es menor, que hay un contexto internacional que no es inmanejable. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer un poquito ahí? O sea, Bueno, ese es el primer punto. Yo tenía tres críticas a la sumatoria de los planes. Hay algunos que yo le he escuchado en otros lados, ideas más sofisticadas, un poco más profundas, pero en general, lo primero es que veo una lectura de escenario muy pobre. Hoy día, antes existía el análisis FODA cuando se hacía planificación estratégica, y habían dos puntos, las amenazas y las oportunidades, como, oye, antes de hacer un plan, veamos amenazas y oportunidades, como si fueran objetivas. Ese es el problema que tenían los planes estratégicos antiguos. Era un mundo más estable, sobre todo posguerra. Ya era Guerra Fría, pero sabíamos que era Guerra Fría. Y las cosas cambiaban muy poco. La revolución tecnológica era muy menor. Entonces, efectivamente, las empresas tenían la suerte, yo creo, a esta altura, de que las decisiones que tomaban duraban durante mucho rato, servían durante mucho rato, no habían grandes cambios. Hoy día existe toda una disciplina que se llama Foresight, que es la anticipación de escenarios futuros. Entonces, hoy día hay que entender que los escenarios van cambiando y se pueden ir desplegando, y hay algunas probabilidades de que se despliegue un escenario u otro, y existe toda una disciplina. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que uno debería entender es, por ejemplo, hay distintos planes. Uno, el plan robusto, que es cuando un contexto de alta incertidumbre y una necesidad de resiliencia. Hoy día Chile debiera tener un plan robusto, que no sabemos qué es lo que va a pasar, sabemos que están cambiando muchas cosas. Yo por eso digo, en cambio hay temas de cambio climático, por el lado de Chile el cambio demográfico, el nuevo equilibrio geopolítico, la paz mundial, en fin. Y la cuarta revolución industrial, que Schwab escribió esto hace como 10 años, y hoy día ya está ocurriendo. O sea, la inteligencia artificial, la nanotecnología, en fin, son cosas que están, la nueva longevidad que hablamos hace poco acá. Eso deberíamos considerarlo, pero absolutamente. Y los planes de esto, ya, y por otra parte, parecen noventeros los planes. Es que por eso te digo, por otra parte, siempre nosotros escuchamos, y yo me sumo también, los políticos son todos iguales. Claro. Son todos lo mismo, no quieren cambiar nada, solamente quieren llegar al poder. Y esa frase uno la escucha desde los que son más jóvenes hasta ahora ya los que hemos como un poquito perdido las esperanzas en ciertos cambios. O sea, tuvimos una crisis tremenda el 2019 nosotros con el estallido social, pensando que muchas cosas iban a cambiar. Después vino una pandemia a nivel mundial, también pensamos que el ser humano iba a cambiar. Y cambia todo, parece que menos el ser humano. No, yo creo que el ser humano ha cambiado, yo creo que los políticos los veo que cambian poco. Tú podrías decir que las propuestas económicas de los políticos se mueven solamente en tres variables: el tamaño del Estado, impuestos, más o menos,
Y algunos que dicen vamos a invertir en algo específico, como la industria de energía, Gonzalo Vinter, su caballito de batalla. En capacitación, que me sorprendió lo de capacitación que dijo Toá, pero en general es una lectura que yo encuentro ultra pobre. O sea, hay algunos que ya sabemos cuáles andan en la lógica de motosierra de Milei, como si simplemente bajar los tributos y en fin, y un Estado más chico, eso fuera a cambiar la historia. Hay otros que dicen sigamos gastando mismo, pero más bien démosle agilidad al Estado, manteniendo impuestos para que cumpla su rol. Y hay algunos que se tienen alguna idea loquilla, como de invirtamos en algo especial, en algo, pero muy puntual. Ninguna de las tres cosas yo creo que van a cambiar la historia de Chile. Y eso me sorprende, porque es como que no pasara nada afuera. Como que no hubiera que decidir qué juego o qué posición tener entre Estados Unidos y China, por decirlo así. Oye, y yendo, por ejemplo, claro, a las propuestas económicas o en general, no solamente de los candidatos y candidatas, sino en general, siempre se hace una diferencia, o siempre hacen una diferencia entre las grandes empresas y las pymes, por ejemplo. Sí. Y a veces, claro, tienen diferencias, pero a veces hay temas que son bastante comunes, digamos. Sí. Y suele haber una mayor simpatía por hablar de apoyo a la pyme más que a las grandes empresas. Sí. Cuando se habla de las grandes empresas, se habla más de la inversión, etcétera, pero hay mucho populismo también con la pyme, el emprendimiento, ¿no? Sí, yo creo que una herencia, no sé qué será, una herencia media como de la camioneta verde del padre Hurtado, como ir a ayudar a los más pobres, a los pobres. No sé de dónde viene eso. Como hemos hablado otras veces también acá, yo creo que debiera pasar que debiera haber una política que es para todos. Nosotros necesitamos más empresas más grandes que trasciendan la frontera. Eso implica que deberían haber incentivos a que las grandes innoven, porque las más grandes en Chile lo hacen en industrias industrias maduras en general, retail o recursos naturales. Y yo no creo que sean extractivistas, yo creo que efectivamente poner un pedazo de salmón en Australia que ahora no lo quieren recibir, hay mucha tecnología detrás. O sea, yo he estado en los centros de la salmonera y tienen varias pantallas como esta regulando cómo con unos joysticks cae y ahora con inteligencia artificial cómo cae la comida, en fin. O cómo se produce madera o celulosa, en fin. Entonces deberíamos incentivar a que las empresas grandes innoven más. Ya tienen los recursos, ya tienen las capacidades. Debería haber una política pública de los venture capital de las corporate, como el Wind Garage de Copec o Guaira de Telefónica. ¿Cómo incentivamos efectivamente más innovación y tecnología en las grandes? Deberíamos incentivar que las empresas medianas efectivamente logren escalar, sean startups o sean pymes, logren escalar a ser empresas más grandes, consolidadas, que agregan mejor valor, que tienen mejores empleos y que rápidamente en etapas tempranas pueden salir de Chile y escalar. No hay nada de eso mencionado en ningún propuesta de los candidatos. Yo algo le escuché, pero una cuestión del security a Evelyn Matei, pero no aparece en los resúmenes ahora. Pero probablemente para promesa de campaña o para concepto de campaña sea poco sexy eso. Pero yo no sé, porque lo primero que yo decía, yo le he hecho de menos una lectura de escenario más profunda. Y yo creo que Chile necesita ponerse en dos escenarios. En un escenario de complejidad internacional, pero un escenario de que nosotros necesitamos dar un salto adaptativo. Chile no necesita más cambios incrementales, necesita algo que dé vuelta al tablero. No hay ninguna idea en ningún candidato que dé vuelta al tablero. Y por lo tanto, lo segundo es necesitamos una visión, un sueño. Yo creo que Chile no tiene a nadie soñando, efectivamente, como que tú decís, un sueño que convoque a todos desde el lugar que están. Como un tema de un propósito, pues de alguna forma también, o no necesariamente. Como haciendo la analogía con... Yo creo que más una imagen. Yo creo que nos falta un Martin Luther King que diga yo I have a dream. Yo tuve un sueño en el cual las empresas son grandes, siguen siendo grandes, pero innovan en tecnología, donde las empresas medianas y las startups efectivamente se transforman en empresas grandes que trascienden a Chile y somos una fuente de experiencias interculturales desde Chile y para el resto del mundo. Falta ese sueño y donde la gente, comillas de a pie, vea que si esas empresas son mejores, estamos todos mejores. Pero Pancho, mira, perdón, estamos atorados aquí. Está buena la conversa. Sí, está buena. Falta el vinito nomás. Bueno, yo justo ando trayendo uno. Una conversa así. Entonces, dale. En serio, 11:24 un lunes. Oye, emprender es clave. Mi abuelo decía, muéstrame la regla. Se me fue, no quiero que se me vaya. No quiero. Agárralo. Todo el problema de los aranceles y esta lucha que hay entre China y Estados Unidos. ¿No sería momento de poder potenciar la producción local, la mano de obra local y los productos locales? Ahora, es bastante, como que se produzcan acá,
O sea, se tiene que producir todo lo que convenga producir acá. No, en eso yo soy bastante liberal. ¿Tú querés volver como a la desarrollista Corfo años 50? No sé si tanto, Pancho, pero se podría volver un poquito más. Podríamos también ¿Como volver. zapatos, decís tú? No sé. O sea, no, yo en eso soy más liberal. Yo creo que la plata yo lo veo como energía. Donde gasté menos energía para producir más valor, ahí se tiene que producir, considerando variables de sustentabilidad. Yo creo que el vapuleado algunas veces Manfred Max Neff tenía una medida que se llamaba el Ecozone, que venía de Ecological Person, que era una medida de cuánto podía contaminar una economía. Entonces, efectivamente, ponía el ejemplo de un yogur que se hacía, no sé, se trae en Danone, que venía de Francia, y tú veías ahí la huella de carbono de ese yogur. Era más barato, efectivamente. Sí, claro, el producto pero final. La huella de carbono era terrible, porque todo venía de otro lado, digamos. Entonces, no, yo creo que tiene que ser lo más barato donde sea y ahí voy a las ventajas competitivas. Ya, sí. Pero por eso, pero no es el momento también de ponernos a reflexionar un poquito. Ya, probablemente los zapatos no, pero probablemente el yogur u otros productos que nosotros tengamos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un bosque nativo, no se trata de ponerse a talar los bosques nativos, pero tenemos madera, tenemos oxígeno, producimos bonos de carbono, o sea... Ya, pero ahí yo soy amigo, efectivamente, y en eso estoy de acuerdo, debiera haber un plan articulado de cuáles son las ventajas competitivas y veamos qué industrias quizás apoyar más que a otras. Apoyar en el sentido que juntamos al sector privado, juntamos al Estado, juntamos a la academia y veamos qué industrias podríamos ponerle más energía. No significa los que no les gusta esto es porque dicen no, eso no es liberal, si al final el mercado es el mejor tomador de decisiones. Yo creo que no, yo creo que hay más evidencia de países que han alcanzado desarrollo eligiendo industria que los que no lo han hecho. Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, bla, 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 Irlanda incluso. Claro, a mí me pasa, bueno, esto es para conversar harto rato. Sí, y con harto vino. Sí. Pero me pasan dos cosas con lo que tú dices con respecto a, en general, las campañas políticas y los políticos, los candidatos. Primero, que hay siempre una idea de imitar las cosas como lo hace Alemania o Estados Unidos o China, y ahí donde falta este objetivo, este propósito de decir, nosotros podemos ser buenos en esto, pero como dice la Cote, en cierto tema y sin estar mirando. Y yo creo que eso es un tema que está en la cultura chilena y cuesta mucho cambiarlo. Es decir, resolvamos nuestros problemas con nuestros propios recursos y veamos para qué somos buenos, no tratemos de imitar. ¿Sabes qué? Ahí me pasa eso y lo contrario. Yo creo que han dejado de mirar para afuera. O sea, yo creo que lo que no está puesto aquí es que Chile necesita un cambio radical, un plan radical de desarrollo. No necesita un plan incremental de desarrollo. No es como, oye, bajemos los impuestos y ahí nos va bien, hagamos esta cosita. Necesitamos pensar de nuevo. Y hay países que han pensado de nuevo, y como en serio, y convocando, en fin. Yo creo que Chile no ha hecho eso. Y las propuestas, en algún minuto algo hizo eso. Yo creo que quizá el gobierno de Frey fue uno de los más disruptivos del último tiempo. Empezar, por ejemplo, con las concesiones. Y ese es mi tercer punto. Creo que nos faltan medidas concretas radicales. Algunas que sean estructurales y otras que sean de urgencia. Yo creo que Chile, los políticos no los veo mirando tanto para afuera. Bueno, es que por eso te digo, como estamos en momento de campaña, estamos en proceso de campaña, y probablemente una propuesta muy disruptiva tampoco va a ser tan atractiva. Volvemos a lo mismo. Pero un shock, por ejemplo, Oscar Landereche decía el domingo, lo decía, un shock de inversión pública en infraestructura. Necesitábamos una inversión radical en infraestructura. Yo creo que eso es algo importante. Vlado Mirosevic, que había sido candidato, proponía lo del inglés, que claro, a lo mejor no te digo que el inglés va a cambiar por sí solo y parece como que hay que hacer otras cosas que acompañan un plan de inglés. Pero de verdad hay países que se propusieron tener una tasa de bilingüismo altísima. Si Chile hiciera eso, esa es una sola medida que podría cambiar. Lo mismo para tener más programadores, en fin, por decir otra cosa. Necesitamos algunas medidas que sean la educación totalmente técnica, fuera de la caja. Claro, la educación técnica. Claro, pero la educación técnica por sí sola debiera ir acompañada de un desarrollo empresarial también. Claro, porque mira, si no, vamos a tener mucho Uber. No sé si hoy día salió o ayer que tenemos un déficit también. O sea, hay alternativas de trabajo en TI, pero no hay cabezas pensantes en TI. O sea, están los trabajos ya. Sí. Están los trabajos. Claro, eso es muy complejo porque en TI hay que ver que hay por lo menos 3 niveles y desde el punto de vista de programación hay un nivel de programación que se contrata en India en general.
La ventaja es la que tenéis cuando necesitáis un programador que trabaje de noche, cuando ellos no están trabajando. Claro. Es una alternativa, pero salía, por ejemplo, el Mercado Libre, que creo que tenía 1.000 programadores. Mercado Libre en Chile creo que tiene 1.000 programadores. Bueno, ahí tenemos un... Y somos el 3%, perdón, dijo la mujer. Mercado Libre Chile el 3% de Mercado Libre total en trabajadores y creo que el 4,3% en venta. Ahí tenemos 1.000 programadores. Lo que necesitamos también son como líderes estratégicos dentro de programación. Entonces necesitamos las dos cosas, no solamente programadores. Pero yo insisto, yo veo que estos planes, uno los veo con una lectura de escenario débil, y yo necesitamos un escenario que desde el punto de vista externo es difícil, entonces hay que ir tranquilo por las piedras. Desde el punto de vista interno necesitamos un escenario donde aprovechemos oportunidades, porque nosotros no necesitamos dar un salto, no unos pasos más. Yo creo que eso. Segundo, yo creo que falta una visión de cómo es esa economía, cómo es esa sociedad, si tenemos estas empresas que generan este valor. Y cosas que todo el mundo se sienta convocado por un plan de ese tipo. Y tercero, nos faltan medidas más concretas, más estratégicas, con más chispeza, yo encuentro. Con más chispeza. Yo creo que falta chispeza. Francisco Cerda, CEO de Good Company. Muchas Lo vamos gracias. a traer los Un viernes. gusto. Lo vamos a traer los viernes nos pasamos a el tiempo que a las estábamos entretenida la 11:30. conversa. Sí, ¿no es cierto? Okay. Los viernes. Los Hagamos viernes. una Tú decís versión- para hacerlo con vinito. Unos drinks. Hagamos una versión Oye, nocturna. ¿verdad? Como un ¿Verdad? podcast. ¿Verdad? Unos panchos. ¿Ya? drinks. Claro. Por eso vamos a hacer uno. Yo feliz. Me anoto. Me Tiramos anoto. la idea. Tiramos la idea, vamos a ver cómo nos resulta. Bueno. Oye, Pero por ahora. Por ahora, sigamos, Daniel. sigamos. Oye, gracias por acompañarnos. Un gusto. Que tenga Gracias, buena Panchito. semana. Lo mismo usted. Semana corta. Eso, semana corta. Para algunos. Sí. Y mientras tanto, Escucha Voces del Bosque. escucha. Un podcast de Arauco donde aprendemos a conservar el presente para construir el futuro. Disponible en Spotify y YouTube. Arauco, renovables para una vida mejor. ¿Conocen Bendito Residuo? Es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. Me contó un pajarito que en SQM Litio trabajan por un ambiente laboral inclusivo, fomentando la equidad y la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. Gracias a este compromiso por el desarrollo integral de las y los trabajadores, hoy son la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. Nos vamos a una pausa, 11:33 de la mañana. Vamos y volvemos.